Buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Hoy, 7 de junio del 2026, vamos a continuar estudiando el libro de Filipenses. Y el día de hoy vamos a ver Filipenses capítulo 2, desde el 14 hasta el 18. Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo para poder vivir una vida que a Dios le agrade. Ya vimos en los estudios pasados que debemos llevar a cabo nuestra salvación del poder del pecado con temor y temblor. Y en estos versículos que vamos a ver el día de hoy, el apóstol Pablo nos va a enseñar qué es lo que debemos hacer para llevar a cabo esta tarea. Vamos a estudiar este pasaje y el objetivo es que mantengamos en alto la palabra de vida al hacer todo sin quejas y contiendas para recibir una recompensa completa. ¿A quiénes de los que me están viendo les gusta recibir recompensas? Yo creo que a todos. A ninguno nos gusta recibir castigos, pero sí nos gusta recibir las recompensas. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Filipenses 2, 14 al 16. ¿Qué dice este pasaje? Dice así: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Esto es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en este pasaje. Pero antes de continuar estudiando este pasaje, vamos a orar para que el Señor nos dirija en este momento. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites poder estudiar tu palabra y el día de hoy, Señor, que estaremos viendo estos consejos que el apóstol Pablo les dio a los filipenses y que también los podemos aplicar el día de hoy. Pedimos que abras nuestro entendimiento para poder entender, aplicar y aún compartir lo que tú nos mostrarás en este pasaje. Pedimos que sigas guiándonos para poder ser agradables a ti, Señor. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Allí en el versículo 14, para llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la primera cosa? Dice allí, hacer todo sin quejas ni contiendas. ¿Se ha quejado usted esta última semana? Quizá alguno se quejó del gobierno, se quejó del clima, se quejó de los vecinos, se quejó de algún familiar, se quejó del esposo, se quejó de la esposa o de alguna otra cosa. ¿Sabe qué? Todos en nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a quejarnos o a veces a pelear. No nos gustó una cosa y ahí estamos peleando. Nos hicieron mala cara y ahí estamos peleando, contendiendo. ¿Por qué cree usted que este es el primer mandamiento que Pablo quiere que los filipenses obedezcan? Yo me imagino que porque es un error muy común entre nosotros. Es un error muy común que nos quejemos o que peleemos. ¿Será cierto esto? Yo creo que sí. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, vamos a ver qué nos dice. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice así: y aquí vamos a ver cuál es la causa de las quejas y las contiendas. No nos quejamos, no peleamos, nomás porque sí, hay una causa. ¿Cuál es esa causa? Dice así el apóstol Pablo: pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Entonces, ¿cuál es la causa de las quejas y las contiendas? La inmadurez. La inmadurez. ¿Se ha puesto usted a fijarse que cuando hay personas inmaduras, principalmente los niños, y hay gente adulta que también es muy inmadura y ahí anda quejándose cada rato y peleando? Esa es una señal de inmadurez. Es una señal de inmadurez.
¿Cuáles son algunas consecuencias de las quejas y las contiendas? ¿Cuáles son algunas quejas? Bueno, en Mateo 5:9 y Mateo 6:15 nos dice que interrumpen nuestra comunión con Dios y también mancha nuestro testimonio ante el mundo. ¿Sabía usted que estas son algunas consecuencias para un cristiano cuando se queja o para cuando pelea? Interrumpe nuestra comunión con Dios y también mancha nuestro testimonio. Cada persona que vive a nuestro alrededor, que no es hija de Dios, siempre está fijándose en el cristiano, en ese cristianito. Y cuando ese cristiano se queja por alguna cosa, se pelea por otros por cualquier cosa, mancha su testimonio. Entonces, Dios no quiere que nos andemos quejando y peleando. Vamos a buscar ahora Colosenses 3, 12 y 14. Vamos a regresar ahí a vamos a ir a Colosenses capítulo 3, 12 y 14. Ok, ¿qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Dice así: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo en el versículo 12 dice que somos escogidos de Dios, santos y amados? Dice esto antes de mandarnos revestirnos de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo dice esto? Podríamos pensar que porque necesitamos recordar lo que somos o quiénes somos y todo lo que tenemos en Cristo para poder cumplir con el versículo 15. Si nosotros no recordamos o no tenemos bien presente que somos hijos de Dios, santos y amados, vamos a batallar para poder cumplir con lo demás. Vamos a batallar. Es importante que nosotros recordemos esto, recordar quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Cristo. Es importante saber todo lo que tenemos en Cristo para poder, con gratitud a Dios por una relación que tenemos con Él, perdonar y amar a otros. No tenemos que defendernos, tenemos plena seguridad en Cristo. ¿Alguna vez usted ha estado, no sé, siendo tentado a no perdonar, a no hacer lo que tiene que hacer, pero se acuerda de que usted es un hijo de Dios? ¿Se acuerda que usted un día va a ir al cielo y esa gente que no tiene temor de Dios va a ir al infierno? Al salmista Asaf le pasó algo parecido. Él tuvo envidia de los arrogantes, pero luego se acordó de quién era él y de lo que le esperaba a él y lo que le esperaba a esa gente que según vivía muy a gusto aquí en la tierra. Cuando nosotros tenemos bien la perspectiva de quiénes somos y lo que nos espera, nuestras actitudes van a cambiar, van a cambiar. ¿Por qué? Porque nos acordamos que somos en Dios santos y amados. Primero debemos entender y apreciar que somos escogidos de Dios. Acuérdese, usted es escogido de Dios. No es que por al azar le tocó estar ahí en el equipo de Dios, no, Dios lo escogió personalmente. Y después, luego somos capaces de revestirnos de afecto entrañable, de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia. Entonces, usted puede hacer todo eso. Y ahora vamos a leer el versículo 13, 3:13. ¿Qué dice el versículo 13? Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor lo perdonó, perdonen también ustedes. Muchas veces nos quejamos, yo me he quejado y es muy probable que usted también se haya quejado. ¿Sabe qué? Hay que acordarnos que nosotros, por ser hijos de Dios, podemos tolerarnos si tenemos quejas contra otros. Entonces, Cristo nos puede ayudar a lograr esto. Acuérdese lo que Cristo hizo por usted. Usted siendo pecador, siendo enemigo de Cristo
Cristo lo perdonó y le permite ahora participar en su familia y en su obra. Y en el versículo 14, ¿qué nos dice? Dice así: por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿qué es lo que debemos poner por encima de todo aquello? El vínculo del amor. Ahora, alguno de ustedes se preguntará, a ver, ¿y qué es el vínculo? ¿Qué es el vínculo? ¿Qué es el amor? Un vínculo, de acuerdo al diccionario, es una conexión o atadura entre dos o más personas o cosas. Es algo que los une, es algo que los une. Entonces, un ejemplo, yo tengo aquí estas hojitas, son 3 y están pegadas por una grapa. Esta grapa une a estas 3 hojas. Esa grapa es el vínculo. ¿Sabe una cosa? El vínculo del amor es lo que nos une con otros hermanos, con personas de nuestra familia, con personas de nuestra nacionalidad o con personas que son seres humanos. Nos une ese amor. Entonces, nosotros debemos tener amor por las personas. ¿Por qué? Porque son hijas de Dios. Y sobre todo por aquellas que son hermanos nuestros, que son hijos de Dios. Debe unirnos el vínculo del amor. Vamos a regresar ahora a Filipenses 2, versículo 15. Filipenses 2, versículo 15. Y aquí en este pasaje, en este versículo, vamos a ver la primera razón por la que debemos hacer todo sin quejas ni contiendas. ¿Qué dice el versículo 15? Dice: para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Entonces, ¿cuál es la primera razón? Para que seamos intachables y puros. Para que seamos intachables y puros. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Hermanos y hermanas, hay una generación alrededor nuestro que está torcida y depravada. Hoy en día, tristemente, hay mucha gente que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hay tanta depravación que a veces nos es difícil vivir en este mundo. Pero nosotros debemos ser esa sal y esa luz en medio de la gente. Ahora, ¿cuál efecto tenemos nosotros en nuestra generación depravada? De acuerdo a este versículo, dice la última parte: en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Entonces, ¿cuál es el efecto que tendremos nosotros si hacemos lo correcto? Vamos a brillar como las estrellas en el firmamento. ¿Ha salido usted en alguna ocasión cuando no hay luna llena, por eso de las 12 de la noche o 2, 3 de la madrugada, en un lugar donde no hay luces? ¿Sabe qué? Si hay estrellas, va usted a apreciar cómo las estrellas brillan y va a poder verlas claramente. Entonces, así también nosotros debemos ser luz como esas estrellas que iluminan el firmamento. Hay ocasiones en que hay nubes y no se permiten ver, pero ¿sabe qué? Aún las estrellas están allí iluminando. Y nosotros debemos ser como esas estrellas, que hacemos la diferencia en esa oscuridad. Dios quiere que lo hagamos. Ahora vamos a buscar Efesios 5, 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice este pasaje? Dice así: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Entonces, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Como hijos de luz. Como hijos de luz, no como hijos de oscuridad. Qué triste es cuando un cristiano se dice ser cristiano y no hace la diferencia en este mundo, en esa gente que siempre anda en tinieblas, en esa gente depravada y torcida. Qué triste es eso. Pero qué hermoso es cuando hay mucha gente que hace lo incorrecto y hay un cristiano o 2 cristianos o varios cristianos que hacen lo correcto. Son como esa luz que brilla en la oscuridad. Regresemos ahora a Filipenses 2:16. Y la pregunta aquí es la siguiente:
¿Cuál será el resultado si los filipenses son intachables y puros, hijos de Dios sin culpa? Vamos a ver qué dice el versículo 2:16. Dice, manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. ¿Cuál va a ser el resultado? Que el apóstol Pablo va a sentirse satisfecho en el día de Cristo. El apóstol Pablo va a sentirse tranquilo, va a sentirse completo, satisfecho, sabiendo que los filipenses están haciendo lo correcto. Vamos ahora a 2 Corintios 5, 9 y 10. 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. ¿Qué dice estos dos versículos, 5, 9 y 10? Dice, por eso nos empeñamos en agradarle, ya que sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivía en el cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar en el día de Cristo? Cada uno va a recibir lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivía en el cuerpo. Yo estoy seguro que a cada uno de nosotros nos gustan las recompensas, no nos gustan los castigos. Entonces, hay que hacer buenas obras para recibir una buena recompensa, para recibir buenas cosas. Esto no tiene que ver con la salvación es por medio de la fe y punto. Pero la recompensa que Cristo nos va a dar en el tribunal de Cristo, de eso sí depende nuestro trabajo. Va a haber mucha gente bien recompensada y va a haber gente mal recompensada. ¿Qué debemos hacer según 2 de Juan, versículo 8? 2 de Juan, versículo 8. 2 de Juan solamente tiene un capítulo, por eso no mencionamos el capítulo. 2 de Juan 8. Dice así, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Entonces, ¿qué debemos hacer de acuerdo a este versículo? Tener cuidado de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos echar a perder el fruto de nuestro trabajo? Tal vez hagamos un bien a otra persona, pero hacerlo con malas intenciones. ¿Cómo? Yo ayudo a mi hermano para que luego él me ayude con algo más laborioso. Yo doy a alguien para que la gente me vea y que diga, qué caritativo. O yo hago una oración muy hermosa para que la demás gente piense, qué espiritual o qué hermoso habla ese hermano. Hermanos, podemos echar a perder el fruto de nuestro trabajo de muchas maneras. Que el Señor nos ayude a tener cuidado en no echar a perder ese fruto. Ahora, para poder recibir una recompensa necesitamos nosotros ser genuinos hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Vamos a buscar en Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Y vamos a ver qué nos dice este pasaje. Dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Hoy en día hay mucha gente que se dice cristiana, que va a la iglesia, que canta en la iglesia, que hace muchas cosas, pero no es hija de Dios. Su corazón está lejos. Hace las cosas con motivos que no son bíblicos y no ha creído en Cristo como su Salvador. ¿Es posible esto? La Biblia dice que sí. Entonces es importante creer en Cristo genuinamente, arrepentirnos de nuestros pecados para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y Dios va a empezar a hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Ya ha creído usted en Cristo como su Salvador? ¿Ya le ha pedido que perdone sus pecados? Entonces, si usted ya lo hizo, qué bueno,
lo animo a que siga adelante. Pero si usted no lo ha hecho y usted está en la iglesia o va a alguna iglesia o piensa que ya es hijo de Dios porque hace buenas obras, ¿sabe qué? Debe cuestionarse y debe pedirle a Cristo que lo salve, pedirle perdón por sus pecados y pedirle que le haga su hijo y que le permita pertenecer a su familia. Si usted hace eso, Cristo lo va a hacer. Entonces, yo le animo a que se autoexamine para ver si es realmente hijo de Dios o no. No vaya a ser que en un futuro llegue usted, muera usted, vaya con Cristo y Dios no le permite entrar en el cielo. ¿Qué dice Hechos 16, 29 al 31? Hechos 16, 29 al 31. Dice así: el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Okay? ¿Qué tenía que hacer el carcelero para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesús para ser salvo. Esto es lo que necesita cada persona y su familia, creer para ser salvos. No significa que porque una persona cree, ya automáticamente la familia va a ser salva, ¿no? Cada persona debe tomar su decisión de creer en Cristo. Si usted no ha creído en Cristo, yo le animo a que hoy crea. Póngase en algún lugarcito, póngase a cuentas ahí con el Señor y dígale: Señor, yo creo que tú moriste en la cruz, creo que no puedo salvarme por mí mismo, te pido perdón por mis pecados y te pido que me salves. Y Cristo lo va a hacer. Vamos a regresar ahora a Filipenses 2, 14 al 16. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Y en el versículo 14, solamente para hacer un breve repaso ahí, ¿cuál es el mandamiento que el apóstol Pablo da a los filipenses? En el versículo 14 dice: hagan todo sin quejas ni contiendas. Esto no es una opción, esto no es algo de, yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Debemos hacerlo, todo sin quejas ni contiendas. Y en el versículo 15, ¿cuál va a ser el resultado de vivir sin quejas ni contiendas? Dice allí que los filipenses iban a ser intachables y puros, brillando como estrellas en el firmamento, en medio de una generación torcida y depravada. ¿Quiere usted brillar para con los demás? Ok, hay que hacer esto, lo que nos corresponde, sin quejas ni contiendas. ¿Y cuál va a ser el segundo resultado en el versículo 16? ¿Cuál va a ser el segundo resultado? Dice allí: manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber recorrido ni trabajado en vano. Entonces, el apóstol Pablo se iba a sentir satisfecho, feliz, contento de que no había trabajado en vano con los filipenses. Y el día de hoy, el hermano Ludi, que es nuestro pastor, nuestro líder, él va a estar satisfecho de que si usted vive, si usted hace todas las cosas sin quejas ni contiendas, va a estar satisfecho en el día de Cristo. ¿Quiere usted ver a esas personas que nos hablaron de Cristo, a esos misioneros que nos compartieron, que nos instruyeron, felices un día allá en el cielo? Haga todo sin quejas ni contiendas. Dios le va a bendecir, Dios va a bendecir a aquellos misioneros que se esfuerzan, que hacen 1001 cosas para que puedan las personas crecer y ser fructíferos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todo sin quejas ni contiendas. Y la pregunta del millón ya para terminar: ¿qué va a hacer usted esta semana para no tener quejas ni contiendas? ¿Qué va a hacer usted? Dios quiere que usted viva sin quejas ni contiendas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites conocer de tu palabra y tú nos das todo lo que necesitamos, Señor, para poder vivir esta vida sin quejas ni contiendas. Yo te ruego, Padre, por cada persona que nos está viendo, que ya es hija tuya, ayúdale a vivir, Señor, sin quejas ni peleas, Padre.
Y te ruego, Padre, si hubiera alguna persona que nos está viendo que aún no ha sido hijo tuyo, Señor, obra, Padre, redargúyele para que esa persona pueda llegar a conocerte genuinamente, ser hijo tuyo, Señor, porque si no, no va a poder vivir sin quejas ni contiendas. Y lo peor, Señor, es que un día que muera no va a ir al cielo, sino va a ir al infierno, Padre, a recibir ese castigo que tú dispusiste para el diablo y sus ángeles. Te pedimos, Padre, que obres grandemente para salvación y crecimiento, Señor. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta el fin de este tiempo. Les animamos a que si les fue de bendición, denle allí un like y compártanlo con sus familiares y amistades. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.